Ok, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Ah, el día de hoy vamos a continuar donde nos habíamos quedado el día de ayer. Si quieren pueden apagar también su cámara. Solo denme un segundito. Voy a cerrar por acá. Okay. Y si quieren pueden apagar su cámara para no interferir con el proceso. Entonces, nos habíamos quedado el día de ayer. Por acá habíamos hablado con los principios básicos del proceso de consejería. Hemos hablado que el comportamiento humano es función de la interrelación entre el individuo y un punto concreto en el tiempo, así como el contexto, y que el desarrollo humano tiende naturalmente al crecimiento sano. Y por ahí nos habíamos enfrascado un poco en la conversación de que si realmente, bueno, la conversación y la discusión filosófica que hemos hablado de si realmente el humano es inherentemente bueno y se va volviendo malo a través del tiempo o viceversa. Está bien. El tercer punto es que el proceso de aconsejar deriva de la relación de colaboración. Una parte importante es colaboración. No es que el consejero viene a resolverle el problema al cliente, sino que la colaboración ocurre en la medida en que cada uno de ellos se compromete a este proceso. Entonces, ambos van a trabajar y obviamente la idea que nosotros perseguimos es brindarle al cliente la oportunidad de afrontar este problema para el cual ha solicitado la ayuda. O sea, es un proceso cooperativo, no es un proceso resolutivo. Y finalmente, el aconsejar o el proceso de consejería implica identificar y movilizar aspectos positivos o puntos fuertes. Eso quiere decir que en el individuo ya se han reconocido y se desarrollan las habilidades que él realmente necesita para poder, obviamente, afrontar y poder tener la oportunidad de hacerlo de la manera más eficiente posible. ¿Ok? Entonces, por ahí, para que nosotros podamos seguir esta línea, recuerden que la idea detrás de todo este proceso es que el individuo pueda realmente generar este tipo de habilidades alrededor del problema que le trae a este espacio. Y por otra parte, tratar de que el individuo genere estas habilidades, pueda mejorar con respecto a la situación específica y finalmente resolver esta dificultad. Ahora, ¿cuáles son algunas de las generalidades del proceso como tal, las generalidades del proceso de consejería? En primer lugar, debemos de reconocer que nosotros estamos trabajando con personas, les coloco, ¿verdad? Siempre el entrecomillado, personas normales, o que moderadamente se encuentran de alguna manera desadaptadas. No estamos trabajando con personas que tienen un trastorno específico a nivel mental o o que cumplan con los criterios diagnósticos para una enfermedad. Adicionalmente, el proceso de consejería puede desarrollarse tanto de manera individual o de manera grupal. Esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos, principalmente los grupos de apoyo, por ejemplo. Recuerden que pues aquí no entra los grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos, porque ese es una enfermedad, un trastorno, pero sí entran en juego, por ejemplo, personas que han sido víctimas de algún proceso de violencia, entran en juego, por ejemplo, personas que son familiares de individuos que sufren de algún trastorno específico. O sea, la idea detrás de esto, de poder brindar esa oportunidad a nivel, a nivel grupal, es que pueda encontrar también un apoyo no solamente de parte del consejero, sino también de las personas que están alrededor y que pueden estar incluso comprendiendo mejor la situación en el caso de las personas que están pasando por este mismo proceso. Que lo entiendan no quiere decir, ¿verdad?, que pueden resolverlo, esa es otra cosa. Y el principal método que nosotros utilizamos como
un proceso evaluativo, es la entrevista. Y en algunos casos, solamente en algunos casos, podemos avanzar y generar los procesos de evaluación como lo hemos conocido hasta este punto. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí, Lick. Sí, Lick, todo bien. Listo. Entonces, los psicólogos que se dedican a los procesos de consejería pueden participar de actividades como tratamiento preventivo, como consulta, como un desarrollo de programas de extensión académica. También pueden desarrollar una habilidad a nivel de orientación vocacional, o puede generarse también un proceso de consejería a corto plazo, que puede desde 1 hasta 15 sesiones aproximadamente. Ahora bien, las condiciones básicas que requiere el consejero, vamos a ver durante esta presentación y la que viene después de ella, es que el consejero tiene ciertas habilidades. Y dentro de esas habilidades existen 4 puntos importantes. En primer lugar, esto proviene del trabajo Rogers. Si ustedes recuerdan un poco la teoría de Rogers, que habla acerca de que cada persona ya tiene esas habilidades a lo interno, que solamente necesita un empujón para poder darse cuenta de las dificultades y cómo sobrellevarlas. Y habla acerca de 4 condiciones o 4 habilidades básicas que debería de tener el consejero. Uno, que es la mirada positiva, en el sentido, como ya lo hemos hablado, de que la persona que nosotros tenemos al frente es una persona que tiende a lo sano, que tiende a lo bueno. La empatía auténtica, que no vamos a meter mucho en esta situación, pero quiero que no es como nos han comentado siempre, ¿verdad? Que la empatía, y lo primero que dicen, no, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Salgamos de eso ya. Para alguien que está en una clase de consejería, definir la empatía de esa manera es muy trivial. Realmente lo que nosotros tenemos que empezar a enfocarnos es que el individuo que nosotros tenemos al frente podemos comprenderlo, podemos entender la situación que está pasando y sobre todo tenemos un elemento de aprendizaje a partir de esta experiencia del mismo individuo. No basta con ponerse en los zapatos del otro, sino es comprender lo que significa, comprender la situación, comprender las ramificaciones. Eso realmente nos lleva a una empatía auténtica. Asimismo, hablar de las habilidades como la no posesión, en el sentido de la transitoriedad, que todo cambia, que todo llega a un curso definitivo. Y finalmente, la congruencia que debe existir a lo interno de la relación terapéutica. Este elemento es que nosotros vamos a brindarle todas estas características anteriormente descritas en la medida que nosotros tengamos estas habilidades. Si nosotros no las tenemos, difícilmente las vamos a poder ofrecer. Entonces, estos 4 elementos que ustedes se encuentran anteriormente son realmente los elementos que van a formar la base de la técnica de consejería. Son condiciones necesarias, estamos de acuerdo, pero no suficientes. Vamos a ver más adelante en la siguiente presentación del consejero que realmente la habilidad del individuo muchas veces recae no solamente en las condiciones que debe de cumplir, sino también con todas las habilidades que ya debe de traer, así como debe de desarrollar otras habilidades. Y también un elemento importante, la relación terapéutica es tan importante como la técnica terapéutica. Muchas veces nosotros creemos que la técnica es lo más importante, ¿no? La corriente teórica. O muchas veces pensamos en las herramientas, y pensamos en tantas cosas y pensamos en cambiar esto o cambiar aquello o mejorar por aquí o recibir un curso de una técnica en específico. Y no le prestamos tanta atención a la relación, a lo que usted significa para su cliente, lo que usted significa para esa persona que ha venido a buscar. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer una revisión rápida, que vamos a dedicarle más tiempo entre el jueves y la próxima semana.
con respecto a los métodos y las técnicas del counseling. Vamos a encontrar un poco acerca de los tipos a nivel de no corriente teórica, sino bien a la tipología de las consejerías, y la próxima semana vamos a ver las corrientes teóricas. Como tal, no hay un solo modelo de consejería. ¿Okay? Quiero que partamos de ahí. El modelo de Egan, que es el que nosotros utilizamos, es un modelo ecléctico, en el sentido que no solamente sirve como un método de tratamiento, sino también como un método de adiestramiento. Sin embargo, no es el único modelo que existe. Existe para cada corriente teórica, existe también un modelo de consejería. Pero me quiero enfocar en que, a pesar de las diferencias que pueden existir, todos tienen sus propios principios que son comunes. ¿Como cuáles? En el caso de los modelos de consejería, tenemos que hablar acerca de, por ejemplo, la consejería informativa. Estamos hablando de suplir información. Eso es algo inherente al resto de las personas, al resto de los modelos. La consejería centrada en el cliente, o sea, enfocándonos en las particularidades del cliente y en sus propias habilidades. La consejería de resolución de problemas, ¿sí? Que en este caso cada uno de ellos se enfoca y se concentra en darle una solución al motivo de consulta que recibe. Por otra parte, tenemos la consejería cognitivo-conductual, que ahora vamos a ver un poquito más adelante. La consejería interpersonal, psicodinámica, la consejería en crisis, para los que están llevando, para los que están llevando en este momento. No sé si alguno de ustedes está llevando terapéutica 2. Por ahí si alguien me lo quiere escribir al chat. Porque en terapéutica 2 ustedes están viendo cómo generar esas habilidades para que el individuo pueda atender estas dificultades que ocurren en un proceso de crisis. Entonces, empezamos a ver cada una de ellas. La primera, que es la consejería informativa. Su base, sobre todo, es en un proceso, como hemos visto hasta ese momento, cooperativo. Y sobre todo, la necesidad que tiene el cliente de que se le proporcione el suficiente material informativo para tomar decisiones acertadas. Nosotros somos individuos que necesitamos certeza. Y en este sentido, la certeza, y en el sentido que nosotros generamos esa certeza con respecto a lo que el individuo necesita, a lo que nosotros necesitamos suplir de alguna u otra manera, esa necesidad debe de ser suplida por el consejero de información, ¿sí? No es, o sea, no estamos hablando en este punto de que usted le va a resolver el problema, sino de que le vamos a dar información para lograr esas decisiones correctas. Entonces, vamos a brindar información en respuesta a lo que el paciente necesita. Y al tener entonces esta información, no es solamente eso. ¿Ok? No es solamente, solo le voy a dar información, que lea 2, 3 libros y ahí se acaba. Ese no es el punto central. Sin embargo, las personas tienden a generar mejor apego una vez que empezamos a tener mayor información para generar ese proceso de toma de decisiones. ¿Ok? Por otra parte, la consejería centrada en el cliente, que hemos hablado un poco de Rogers y vamos a entrar la próxima semana a hablar un poco acerca de la situación específica de esta corriente teórica. Como tal, nosotros como consejeros debemos de respetar a la persona. Y me refiero no solo bajo el sentido de respeto en general, ¿no? El respeto como personas que nosotros tenemos, sino también respeto como lo que la persona también se puede convertir, que es ese potencial de realización.
No basta solo con comprender y respetar este momento actual del individuo, sino también procede en respetar en lo que puede llegar a convertirse. Asimismo, al ser un modelo no directivo, debemos de ser muy cuidadosos con respecto al tiempo y los límites que nosotros debemos de establecer. En el caso del modelo de consejería centrado en el cliente, no es que tal X o Y cantidad de sesiones son las que vamos a sostener durante este proceso. No está asociado con un número en específico, sino bien con la habilidad que tenga el individuo para generar y para alcanzar ese potencial de realización. Hasta aquí estamos bien con los dos primeros modelos. Recuerden que el de terapia centrada en el cliente, los modelos cognitivo-conductual, el análisis transaccional, lo vamos a ver más a fondo la próxima semana. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Lick. Sí. Perfecto. Ahora bien, la consejería de resolución de problemas se basa mucho en la teoría que vamos a ver en este caso, que es el modelo de Ingen, que es similar al de Rogers, ya que considera que la persona es lo suficientemente capaz de poder resolver su problema. Lo que le hace falta es obtener ese conocimiento funcional. O sea, lo que necesita el individuo a partir de esto es tener la información suficiente para poder tomar decisiones y finalmente resolver este problema. Asimismo, el consejero establece una relación funcional con el cliente en la que la resolución de problemas se promueve en 3 niveles. En primer lugar, si nosotros no conocemos las ramificaciones de un problema, difícilmente vamos a lograr atacarlo. Difícilmente vamos a lograr poder enfrentarlo y resolverlo. Entonces, el primer nivel es la aclaración del problema. El primer punto es aclarar qué es lo que nosotros estamos enfrentando. Lick, Dígame. una cosita. Y cuando mencionan los terapeutas que es un problema endógeno, ¿cómo se solventa en esa magnitud de ese tipo de problemas? Cuando no sabe ni siquiera el mismo cliente, ¿por qué razón tiene esa conducta, esa tristeza, esa anedonia? Claro. Bueno, en primer lugar, empecemos por el tema de endógeno, que o sea, ya tiene una situación a nivel, específicamente a nivel físico, a nivel orgánico. Entonces, en el caso de este tipo de dificultades que puede estar teniendo un individuo en específico, el mismo proceso de exploración va a ayudar y lo va a guiar y lo va a llevar entonces a este tipo yo les digo momentos, ajá, como, ajá, o sea, es como un descubrimiento, así como cuando ustedes estaban haciendo un informe, ¿verdad? Y no comprendían bien, pero en el proceso de exploración dijeron, así es que se debe hacer este informe. Bueno, ese tipo de momentos en específico son los que nosotros queremos perseguir a partir de este tipo de procesos. Obviamente, como les comentaba, es difícil poder alcanzarlos si el individuo como tal no tiene esa apertura, ¿verdad? Porque por ahí empieza, ese es el primer punto. Lograr la apertura que el individuo pueda permitirse explorar este tipo de situaciones. Y por ende, a partir de ese primer punto, pues viene el segundo. Ya conozco un poco la situación, sé las ramificaciones, las dificultades que nosotros podemos tener. Ahora, ¿cómo puedo convertir ese conocimiento en efectos o en elementos que puedan tener un efecto positivo en el desarrollo de estas
capacidades. O sea, qué objetivo, qué meta voy a perseguir, qué quiero cambiar, cómo lo quiero cambiar. Obviamente el establecimiento de objetivos va muy ligado de la mano con el terapeuta. Y finalmente, el tercer punto es el apoyo a la acción. Porque un elemento clave de todo este proceso es que nosotros no debemos de quedarnos solamente, como dicen, en el papel. O sea, no es pensar en que solamente nos vamos a quedar ahí y solamente nos vamos a quedar en este proceso de, ya conocí, ya me planteé metas y listo. No es así, sino que nosotros debemos de enfocarnos principalmente en cómo resolverlo y cómo llevar a cabo estas planificaciones y estos objetivos que nosotros queremos empezar a resolver. ¿Ok? Por otra parte, al ser obviamente, un método cooperativo, debemos de enfocarnos, como les decía, en identificar y formular el problema o problemas, porque esto es algo también importante. Muchas veces la persona trae uno o más problemas y a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces, ese proceso de identificación nos va a llevar al planteamiento de objetivos. En el caso de los objetivos que nosotros perseguimos, y es una técnica que nosotros vamos a ver más adelante en la segunda unidad, que es la jerarquización. Muchas veces las personas vienen con 3, 4, 5 problemas, pero si nosotros logramos identificar el problema apropiado, puede ser que este esté en la base y que este también esté alimentando otros problemas. Entonces, si atacamos ese primer punto, nos va a llevar a alcanzar con mayor facilidad este tipo de objetivos. Sobre todo que sean objetivos accesibles, objetivos asequibles, objetivos que se puedan alcanzar. A partir de este planteamiento, lo que queremos es generar alternativas de actuación. Sobre todo es qué soluciones puedo encontrar, hacia dónde lo quiero llevar, cómo puedo resolver y sobre todo la selección y operatividad, o sea, cómo puedo pasar esta información, cómo puedo pasar de esta letra muerta, cómo puedo pasar de algo que está en papel a la acción como tal. Y sobre todo, vamos a enseñar a evaluar el proceso, porque no sirve de nada solamente venir y tomar en cuenta, ponerse en acción si es que llegan a ese punto, sino que también debemos de ser capaces de poder evaluar el proceso en general. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá con la Consejería de Resolución de Problemas? Como les digo, en este caso no es un modelo como tal único, sino que está en la base de muchos de ellos. ¿Estamos? Ok. Entonces, en el siguiente punto es la consejería cognitivo-conductual, es, como ustedes recuerdan, es cómo vamos a empezar a resolver las situaciones que nosotros ya hemos ido formando a nivel interno. Cómo empezar a resolver las distintas situaciones que llevan a que el individuo lo haga de la manera en cómo lo hace, porque estamos hablando de un proceso de estructuración y percepción de nuestras propias experiencias. Entonces, al ser un proceso cognitivo, debemos de empezar a atacar ese tipo de situaciones, las formaciones que el individuo ha dedicado tiempo a poder invertir en este tipo de pensamiento y de lógica y de creencias. Es ahí a donde nosotros vamos a llevar este proceso. Un breve paréntesis, dice Jessley, si la persona nos dice que no tiene ninguna patología y en la entrevista pareciera todo normal y a mitad de la sesión nos damos cuenta que si existe una patología, eso nos podría afectar, en definitiva. Pero hay dos puntos importantes que les quiero, como les digo, yo les preparo para 2 puntos. El punto 1 es el proceso de consejería a nivel académico, o sea, a nivel
ahorita, la práctica que vamos a tener. Y 2, ya el proceso de consejería para cuando ustedes sean profesionales. Porque, digamos que si eso ocurre en su práctica profesional, pues no hay no habría ninguna afección. Simplemente cambiamos de un proceso de consejería a un proceso de psicoterapia. Entonces, eso no implicaría ninguna dificultad. En el caso de la práctica en específico, a nivel puntual, a nivel de la clase, ahí sí nos podría representar alguna dificultad, en el sentido de que a lo mejor la persona puede estar gestionando o puede estar de alguna manera reservando cierta información en la medida que sienta que ya va alcanzando este nivel de confianza y de interacción con usted como terapeuta, y por ende ahí es donde siente esa facilidad de poder hablar y poder expresar y de ser sincero. Entonces, en este caso, pues obviamente el proceso de consejería debe continuar, pero finalmente si este proceso amerita la continuación, usted obviamente debe de derivar a un profesional o a un individuo que también pueda ayudarle de esta manera. ¿Estamos? ¿Se entiende, Yesley? Perfecto. Ok. Vamos a ver por acá. El siguiente punto. Entonces, ya hemos hablado hasta el cansancio en teorías de la personalidad, del modelo ABC. Ya sabemos la relación que guarda el pensamiento, las creencias con nuestro propio comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos apuntar? ¿Cuál es el objetivo a nivel de esta consejería? Obviamente va a ser cambiar esos pensamientos, cambiar esas creencias, cambiar el comportamiento como tal, cuáles son los reforzadores que nosotros tenemos aquí. Porque muchas veces nuestro proceso de consejería a nivel cognitivo-conductual tendemos a verlo nada más a nivel mental. Y pensamos que, bueno, solo cambiando las creencias es como va a encontrar una solución. Pero no ocurre de esta manera. No es solo el pensamiento, sino que muchas veces a nivel conductual nos encontramos con reforzadores ambientales. ¿Recuerdan Pavlov? ¿Recuerdan Skinner, que hablaba de reforzamiento? Entonces, muchas veces nosotros a nivel ambiental nos podemos encontrar reforzadores de esas creencias. Como por ejemplo, imagínese que usted trae una creencia a nivel individual y dice, es que yo soy feo, yo soy gordo, yo soy de esta manera, yo soy así, yo soy asá. Y de repente viene alguien, un amigo, un amigo y viene y le dice, escucha vos, qué gordo te veo, o cada vez te estás poniendo más feo. ¿Es un reforzador o no lo es? Entonces, obviamente debemos de enfocar y debemos de pensar en ambas vías. Que de repente la persona que nosotros estamos tratando de gestionar es algo importante, que debemos de también gestionar el medio ambiente del individuo. ¿Ok? Adicionalmente, el enfoque que nosotros tenemos es un enfoque estructurado, y al ser un enfoque estructurado va detrás de líneas en específico, objetivos, y sobre todo, como tal, la idea es que la persona obtenga las habilidades y las herramientas para poder enfrentar entonces este problema. Y por ende, el principio básico del modelo de consejería cognitivo-conductual es el desarrollo de una relación cooperativa en la que el consejero y el cliente juntos se ponen en ese proceso de desarrollo de relación para encontrar la solución al problema. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí con este modelo de consejería? Sí. Ok. Ahora, la consejería interpersonal está sumamente asociada con los procesos de cooperación.
al ser un proceso focalizado, tiene un tiempo limitado. O sea, no nos vamos a enfocar como el modelo de consejería centrado en el cliente, en el cual la persona no tiene o no responde a momentos en específico, sino que aquí es al revés. Nosotros vamos a enfocarnos principalmente en la gestión de las relaciones interpersonales del paciente para que esto pueda ayudar a, de alguna manera, mejorar la sintomatología. Entonces, ¿por qué quiero que entendamos esta parte? Muchas veces, y esto es de lo más frecuente que puede ocurrir, muchas veces las personas están sumamente asociadas o piensan de que el problema en específico que están pasando es ese problema. Como por ejemplo, a veces creemos que de repente las dificultades que nosotros estamos teniendo en el trabajo se deben a que de repente usted no está teniendo un buen funcionamiento o que no está logrando alcanzar ese potencial a nivel laboral. Claro está. Entonces, pero cuando exploramos este proceso, nos damos cuenta de que a lo mejor la persona sí alcanza las metas, sí logra los objetivos laborales, pero realmente lo que está causando toda esta dificultad es la carencia de habilidades interpersonales, la carencia del individuo en poder solventar ciertas situaciones a nivel de interacción social. Entonces, por eso debemos de enfocarnos más en las relaciones interpersonales que en los síntomas o que en el problema como tal. Si se entiende este elemento, recuerden que nosotros al ser individuos sociales, la interacción entre el cliente y la persona, perdón, entre el cliente y cualquier otra persona, es sumamente importante que comprendamos este proceso para poder realmente dar, como dicen, el antídoto o la dosis correcta para ese momento en específico. ¿Estamos? Clic. Dígame. Lo que no comprendí muy bien es lo de tiempo limitado. O sea, que no, a diferencia del proceso, de la consejería centrada en el cliente, que carece de límites, carece de tiempos, en este caso sí tiene límites, en el sentido de la cantidad de sesiones que nosotros vamos a tener. No les puedo decir, van a ser 10 sesiones o 5 sesiones, sino que va a depender en gran medida de la profundidad y la severidad de los síntomas. Pero sí debemos de prestar mucha atención a ese proceso de cómo comprender la situación para poder entonces delimitar ese tiempo. ¿Ok? Sí, gracias. Perfecto. Ok. Por otra parte, la consejería psicoanalítica, ustedes dirán, pucha, ¿cómo se puede relacionar la consejería y el psicoanálisis si hay un proceso de exploración? Y entonces, ¿en qué se va a basar? Principalmente es en los procesos de las experiencias previas y qué influencia tiene en la conducta actual. Recuerden, no es que nosotros empezamos, perdón, no es que nosotros cambiamos o nosotros venimos y nos metemos a, a cambiar la forma, ¿verdad? O a explorar traumas infantiles porque eso ya se convertiría en un proceso de psicoterapia. Pero sí a partir de la base de la teoría psicodinámica debemos de comprender el por qué la persona por qué la persona es como es. ¿Ok? Y sobre todo nosotros aquí vamos a identificar procesos inconscientes, también vamos a comprender procesos transferenciales y contratransferenciales. Todos me siguen con transferencia y contratransferencia, ¿verdad? Clic. Ok. Ok. Ahora, el objetivo que nosotros tratamos de perseguir en este proceso psicoanalítico es encontrar
la habilidad de gestionar el insight, o sea, gestionar que la persona tenga la suficiente habilidad de poder ser consciente de sus propias dificultades y sobre todo ponerse a pensar en la habilidad que debe considerar este individuo para alcanzar ese nivel de comprensión personal. ¿Ok? Estamos bien hasta acá con la consejería. Recuerden que la próxima semana vamos a entrar con mucha mayor profundidad en cada uno de estos casos. Ok. Y finalmente, el último modelo de consejería, que es el modelo de consejería en crisis, deben de prestar mucha atención en este caso. En primer lugar, debemos de pensar en que la crisis como tal es un estado temporal. Empecemos por ahí. No es la crisis no es algo que pasa todo el tiempo. La crisis no es un estado permanente, es un estado temporal. Es un estado que cambia. Y sobre todo, este estado temporal puede gestionar una desorganización a nivel individual. Y esta situación va a generar dificultades a nivel de las capacidades del individuo para poder manejarlo y sobre todo para poder resolver los problemas como está acostumbrado a hacerlo. Por ejemplo, imagínense recibir una mala noticia, ¿sí? Una mala noticia. Nosotros tenemos ciertas formas de poder gestionar y de poder manejar nuestras respuestas ante esta situación específica. Pero existe en algún momento la dificultad mayor que nosotros consideramos que no la podemos tolerar o no la podemos manejar. En este caso se convertiría en una crisis. Piénsenlo de esta manera. Nosotros nos encontramos a diario con duelos, o sea, con pérdidas. ¿Sí? Todos los días perdemos algo. Todos los días perdemos trabajos, perdemos contactos, perdemos amigos. También se ganan, obviamente, pero quiero que nos enfoquemos en ese proceso de duelo. Entonces, a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero hemos desarrollado una manera muy específica y muy puntual para poder hacerle frente a estos duelos. Pero ¿qué pasa cuando la pérdida como tal ya es una pérdida física? Es una pérdida en la cual el individuo que estamos lamentando su fallecimiento ya no nos puede servir ese proceso de cómo hemos afrontado previamente estos duelos. Entonces, a eso se le conoce como crisis, cuando el individuo ya no puede atender esta situación con las mismas herramientas que ha utilizado previamente. ¿Estamos? Entonces, esa es la crisis como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer como consejeros? En primer lugar, este es un enfoque ecléctico. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Las crisis muchas veces los individuos tienden a manejarlo de manera muy puntual, de manera muy personal. Y yo les comentaba al inicio de la clase, creo que fue la semana pasada, que hablábamos acerca de la importancia que tiene la religión para poder afrontar ciertos problemas. O sea, al ser ecléctico, debemos de tomar en cuenta también la participación de otros individuos y de otras ciencias para poder llevar a cabo y poder sobrellevar esta crisis. Entonces, al tener ese enfoque ecléctico, realmente nos permite que la persona responda de mejor manera ante cualquier situación que la vida le pueda lanzar. Y algo importante, el proceso de consejería en crisis, al igual que veíamos anteriormente, es un proceso que tiene un tiempo definido. Principalmente para los que están viendo ahorita en Terapéutica 2, el proceso de intervención en crisis. Ustedes recuerdan, habían dos momentos, el proceso de intervención en crisis primario y el modelo y el tipo de intervención en crisis secundario. ¿Alguien está llevando terapéutica y que se sepa esta respuesta de a qué nos referimos con estos dos? Es que en la parte primaria, Lick,
es donde nosotros tenemos el rapport, el acercamiento, donde se hace la catarsis, y ese es el momento en el que paciente o cliente toma, por decirlo así, se apodera de su tema o desahogo. Y ya la segunda intervención es donde se le va a ir esclareciendo el problema y se toma en parte la ayuda que se le va a brindar, como brindándole herramientas que puede hacer ante su problema, o en este caso, su luto, cómo lo puede ir afrontando. Por ejemplo, muchas personas que ahorita, bueno, en desgracia han tenido que perder familiares con esta pandemia, no pudieron despedirse de sus familiares. Entonces, lo primero que se hace en el primer acercamiento es hacer catarsis, que pueda llorar, que pueda desahogarse. Y ya en los segundos sería como ponerle, por ejemplo, la silla vacía, que pueda expresar todo aquello que no le pudo decir o despedirse de aquella persona. Exacto, entonces ese primer momento, ¿verdad? Que el individuo tiene esa oportunidad, ¿verdad? Que ocurre la crisis, ocurre el evento que desencadena todo. Y entonces, al tener ese primer momento, nos brinda esa oportunidad de poder atender la situación y poder de alguna manera apagar un poco el fuego. Pero ya el proceso ya de intervención a nivel secundario es cuando nosotros brindamos la oportunidad a ese individuo que ya hemos de alguna manera apagado un poco el fuego, que tenga la oportunidad de poder, como dirían, siguiendo un poco la anécdota de una quema, también poder contar los daños, ¿verdad? Poder ver los daños que nosotros hemos sufrido y a partir de ello afrontar estas pérdidas. Entonces, al ser una intervención corta, no es una sesión que tiende a superar más allá de las 3 o 4 sesiones. ¿Ok? Y el propósito como tal es que la persona se pueda reponer de esta situación y sobre todo redefinir los desafíos, reencontrarse y sobre todo poder reinventarse. Y la solución es la solución específica para cada individuo, es aquella que le va a permitir a la persona lograr esas estrategias de confrontación y finalmente, como les decía, poder restablecerse y poder generar ese crecimiento psicológico. Ok, todavía nos quedan un par de minutos antes de que avancemos a este siguiente punto. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien? Sí, Perfecto. Ok. Ahora, ¿cómo elegimos dentro de este mar de opciones? ¿Cuáles son las formas más fáciles de poder y las consideraciones más importantes que nosotros debemos tomar en cuenta previo a seleccionar una corriente o un modelo de consejería? En primer lugar, debemos de pensar en características sociodemográficas del individuo, como la edad, el género, la madurez, la capacidad intelectual del cliente también es muy importante poder tomarla en consideración. A lo mejor hay personas que, que de repente están pasando por ciertas dificultades y si nosotros hacemos un conteo de las habilidades que tiene el individuo, nos damos cuenta que realmente tiene muchas habilidades, muchos recursos para poder afrontarlo. Entonces, dependiendo de esa situación, vamos a tomar esa decisión de cuál es la teoría que mejor le sirve a este individuo. También el problema como tal debemos de considerarlo para poder entonces tomar la decisión de qué corriente elegir. Por ejemplo, también debemos de poner mucha atención a la cultura, a las costumbres del cliente. Como tal, debemos de prestar atención también a qué sí está dispuesto a hacer el individuo y qué no.
También debe de existir una congruencia entre la meta, el objetivo del cliente y la teoría que nosotros seleccionamos. Porque si la meta del cliente como tal es una intervención en crisis, pero usted le plantea de que revisemos a nivel de corriente psicodinámica, que revisemos un poco los primeros años de vida para ver qué efecto está teniendo sobre el individuo, pues no es congruente entre lo que el cliente solicita y lo que el cliente recibe. Y finalmente, en penúltimo lugar, el conocimiento que nosotros vamos a tener sobre la teoría. Nosotros como tal, yo en lo particular no profeso una teoría en específico. Creo que me he vuelto un poco ecléctico en el sentido de que tomo muchas cosas de cada teoría. O sea, yo no descarto la importancia de los primeros años de vida, no descarto el papel que tiene las creencias dentro del individuo, no descarto que la persona también tiene las habilidades suficientes para enfrentarlo. Entonces, depende mucho de su propia corriente teórica. Cuando me refiero al propio, me refiero al individuo, al psicólogo como tal, profesional. Y sobre todo también qué tan cómodos nosotros nos podemos sentir con esa teoría seleccionada. O sea, qué tan bien podemos nosotros manejar esta teoría para que esta, en lugar de ser una interferencia en el proceso, sea más bien una facilitadora. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, Lick. Todo bien, Lick. Voy a dejar de compartir y voy a encender mi cámara para que vayan los demás encendiendo su cámara, porque con eso cerramos entonces la sesión de hoy. Si ustedes ven, la sesión de hoy fue como muy introductoria a un montón de líneas, un montón de caminos que vamos a tomar más adelante. Recuerden, no existe una teoría mejor que otra. ¿Sí? Yo siempre lo he visto de esa manera. Yo, a lo mejor cada uno de ustedes se enamoró al principio de Freud, y Freud por aquí, Freud por allá, y andaban con sus stickers, con sus memes, con todo, con las camisas de Freud. Y está bien, todos tenemos esa etapa de enamoramiento. Sin embargo, también debemos de comprender de que existen también otros modelos que pueden tener un efecto positivo en el desarrollo del individuo y también en su propia vida como profesional. Entonces, deben de tomar esto en consideración para que cuando logremos cuando querramos alcanzar este objetivo, sea congruente entre lo que yo le puedo ofrecer al cliente y lo que el cliente necesita. ¿Estamos? Ok. Entonces, si no hay más dudas, bueno, en primer lugar, empecemos porque hoy ya empezamos junio. Empecemos por ahí, que ya casi ya estamos a la mitad del año, así que pónganse pilas a empezar a trabajar, ¿verdad? Cuando me acuerdo ya vamos a estar en agosto y ya terminando el periodo, nos van atrasando. Recuerden que este viernes tenemos la entrega de la primera tarea. Junio, sorpréndeme. 2022, sorpréndeme. 2022, todos los meses han sido una sorpresa. Pero verdad que hoy empezaron con la vacunación, bueno, con el método de vacuna con los de áreas de salud. Sí. Hoy creo que estaban ya vacunando a los estudiantes del área de salud. Sí, tal vez. Puede ser por ahí que los metan ustedes también. Pregunta Marley por ahí de dónde obtenemos la información para la asignación del viernes de las primeras 2 presentaciones. De ahí vamos a obtener la información. ¿Ok? Desde el 2020 quiero que me deje sorprender, la verdad. Hombre, dense la oportunidad de la incertidumbre, lo que hablábamos. Bueno, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Ya mañana empezamos una nueva presentación, que ya es el consejero como tal, las habilidades que necesita el consejero, cuáles son los puntos más importantes y enfocarnos en este proceso de formación del individuo. Hasta mañana. Descansen.